Bueno, señores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar de nuevo esta serie de videos donde explicamos o continuamos lo que dejamos hace ya unos meses, casi un año. Y es continuar con este capítulo de finalizar el cálculo del Home Load Calculation. Recordando ustedes que tenemos en el video, en el canal, el video del paso 1, que es cómo calcular el General Lighting. Recordamos que es la forma como calculamos la cantidad o la potencia necesaria para poder calcular los outlets de uso regular y las luces según el área habitable de la casa. Luego, en un siguiente video, hicimos lo que fue el paso 2. El paso 2 se llama Appliance Load y es la que nos permite calcular esa carga o la cantidad de potencia que vamos a usar para destinarle a los appliances que no son appliances especiales, sino más bien los appliances regulares. Si ustedes quieren saber cuáles son los appliances especiales, son los que están en el mismo artículo citado en ese video, que es el artículo 220.53, que nos dice que ese 75% que le aplicamos a los appliances normales, no se lo vamos a aplicar a los appliances especiales. ¿Y esos cuáles son? Bueno, muchachos, son los que están aquí numerados. Primero, Household Electric Cooking Equipment, que esté asegurado en su lugar, va a ser estos primeros appliances a los que no le vamos a dar el 75%. O sea, estufas y hornos eléctricos se salen del paso 2. Luego, Electric Clothes Dryers. Señores, secadoras eléctricas no les vamos a dar el 75%, o sea, todos los que tenemos aquí se van a salir del paso 2, los vamos a calcular en el paso 3. ¿Cuál sigue? Electric Space Heating Equipment, los calentones, los Electric Furnace, todos esos equipos que van a calentar un espacio o un ambiente se salen del cálculo en el paso 2. Número 4, Air Conditioning Equipment. Muchachos, estos 4 que tengo en azul son los que están dentro del artículo, son los que están dentro del código. Probablemente les esté poniendo el código en pantalla en estos momentos, pero a mí me gusta decirle a mis estudiantes, no estamos incumpliendo el código, simplemente que el código nos lo deja claro por otros lados. Y es que hay un quinto appliance que no lo vamos a agregar al paso 2, y es los appliances o los equipos que tienen aplicación de carga continua. Continuous Load Equipment, señores. Bueno, ¿y cuáles serían los Continuous Load Equipment? Bueno, podría ser como la pompa de la piscina. La bomba de la piscina bien puede ser uno de estos equipos, y el objetivo, señores, es que ustedes, como tienen la aplicación de carga continua, los saquen de ese paso número 2. Los appliances del paso número 2, también algunos de ellos enumerados en el artículo 422, appliances, esos les damos un tratamiento muy general, 75%, si son 4 o más, o si tienen una potencia de 500 watts o más, o un cuarto de caballo o más, según lo que dice el artículo 220.53. Por otro lado, ¿por qué estos señores se salen de la categoría del paso 2? ¿Por qué no los metemos simplemente en los appliances y les damos ese 75%? Señores, en muchas escuelas y muchos maestros les van a decir a ustedes que es porque están a 240, y eso es un error. No es un error garrafal, pero es un error. Que estén a 240 voltios es una bonita coincidencia. No quiere decir que los equipos o los electrodomésticos que estén a 240 voltios sean special equipment. No. El código nos dice que estos 4 y quinto appliances no los vamos a meter en el paso 2, es porque el código destina un código específico para poder trabajar a cada uno de ellos. En el caso de las estufas, tenemos la tabla 220.55. En el caso de las Electric Clothes Dryers, tenemos el artículo también con su tabla 220.54. En el caso del Electric Space Heating Equipment, tenemos el artículo 220.51. En el caso de las unidades de aire acondicionado, tenemos un artículo bastante extenso solo para ellas, que son el artículo 440. Y por último, las aplicaciones de carga continua,
prácticamente aires acondicionados, calentones, son aplicaciones de carga continua. Pero podríamos hablar de lo que nos dice el artículo 430.22 o simplemente, señores, el artículo 220.18a, Maximum Loads. Entonces, artículo 220.18a. Listo. Entonces, como les decía, cada uno de estos equipos tiene su propio artículo, razón por la cual para poder trabajarlos, para poder sacar su potencia, no vamos a generalizarlos como en el paso 2 appliances, sino vamos a hacer con cada uno lo que su artículo nos diga que hagamos con ellos. Entonces, como ya se van dando cuenta, es un paso un poco largo y tiene muchas variantes. La serie de videos que van a venir a continuación junto con el de hoy van a explicar qué vamos a hacer con cada uno de ellos y vamos a empezar en orden. Entonces vamos a borrar los otros y vamos a destinarnos a el número 1 y es Household Electric Cooking Equipment Fastened in Place. Sí, señores, lo que son estufas, hornos eléctricos y los equipos de cocinar que estén asegurados, conectados en su lugar, que no sean portátiles como el horno de microondas, pues hay que hacer lo que nos diga el código con ellos. ¿Cuál código? La tabla 220.55. Para eso, muchachos, yo les tengo un ejemplo aquí y son 3 estufas, 3 appliances, un electric oven de 10.000 voltiamperios a 240 voltios, tenemos un electric stove de 3.400 voltiamperios a 240 voltios y tenemos un electric range de 6.700 voltiamperios a 240 voltios. Una vez yo les explique, muchachos, cómo vamos a trabajar la tabla 220.55, vamos a trabajar este ejercicio y vamos a ver qué nos dice el código que hagamos con cada una de esas estufas. Entonces voy a borrar aquí para ganar un poco de espacio y vamos a ocuparnos de la tabla 220.55. La tabla 220.55, muchachos, probablemente esté apareciendo en la pantalla en estos momentos. Básicamente nos enseña cómo es que nosotros debemos trabajar las estufas eléctricas, ¿sí? Siempre recuerden que estos videos deben ir acompañados de su código eléctrico. Aquí tengo la tabla 220.55, pero ustedes la van a tener allá a la mano, con su código en la casa. Preferiblemente pongan estos videos en el más grande de sus televisores para que se puedan apoyar con todo el material, ¿no? Siempre pues los dos pizarrones son grandes y es bastante información. Si ustedes tienen en estos momentos el código, se están preguntando cómo interpreto la tabla 220.55, es muy sencillo, muchachos. La tabla 220.55 básicamente tiene 4 columnas, donde está la columna A, la columna B y la columna C. Y en la parte izquierda hay una columna que nos dice número de appliances, ¿sí? Cuando nos habla de número de appliances, nos está hablando de cantidad de estufas. Número de appliances, cantidad de estufas. Luego tenemos la columna A. Luego tenemos la columna B. Y luego tenemos la columna C. ¿Cómo vamos a trabajar cada una de esas columnas? Bueno, muchachos, es muy sencillo. Básicamente es saber que las estufas que nos den en nuestro ejercicio o en la vida real, las estufas que tengamos en nuestra construcción nueva, en esa casa, en esos edificios que vamos a construir y nosotros vamos a hacer las instalaciones eléctricas, no vamos a poner los valores que nos dice la placa de esos equipos. Vamos a tomarlos como referencia, sí, pero para categorizarlos, o sea, para mirar a cuál de las 3 columnas pertenecen. Una vez ustedes ya tienen claro a cuál de las 3 columnas pertenecen, las estufas o los hornos eléctricos que ustedes están instalando, simplemente hacen lo que dice cada una de estas columnas según corresponda el appliance. Por ejemplo, si mi estufa tiene, ojo aquí, voy a empezar a hacerlo en español, menos de 3.500 voltiamperios, vamos a hacer lo que dice la columna A. Si mi estufa tiene entre
3.500 voltiamperios y 8.750 voltiamperios, vamos a hacer lo que dice la columna B. Y por último, si mi estufa está entre 8.751 y 12.000 voltiamperios, vamos a hacer lo que dice la columna C. Ahora, en la vida real usted no tiene esto, ¿sí? Yo le estoy interpretando, estoy trayéndole a su entendimiento lo que nos dice la tabla. La tabla en realidad dice less than, en la columna A, less than 3.5 kilowatts. O sea, menos de 3.500 voltiamperios. En la columna B dice between 3,5 y 8,3/4. Usted ya sabe que son 3.500 y 8.750 kilowatts. Y mientras la columna C dice no más, not over 12 kilowatts. O sea, no más de 12.000 voltiamperios, pero arrancamos desde 8.751. Entonces, si ustedes están mirando el ejemplo que les tengo aquí, tenemos una estufa de 10.000. Entonces usted dice, bueno, esta estufa tiene 10.000 voltiamperios como potencia base en su placa, dice eso. ¿A cuál columna pertenece? ¿A la columna A, a la columna B o a la columna C? Efectivamente, pertenece a la columna C. Razón por la cual para este primer horno vamos a hacer lo que diga la columna C, porque él pertenece a esta columna. Miremos el segundo. Tenemos un electric stove de 3.400 voltiamperios a 240 voltios. ¿Qué vamos a hacer con él? Categorizarlo. Vamos a mirar a cuál de las tres columnas pertenece. Tiene 3.400. Eso quiere decir que pertenece a la columna A, menos de 3.500. Y vamos a ver la tercera estufa. Electric range. Dice que tiene 6.700 a 240 voltios. Categoricémosla. Quiere decir que pertenece, efectivamente, como ustedes lo indican, a la columna B, porque 6.700 está entre 3.500 y 8.750. Una vez ustedes ya tienen categorizadas sus estufas, ya saben a cuál columna pertenecen, simplemente ustedes aplican el factor de demanda que nos dice la tabla. Ok, ¿cómo sería? Cuando nos habla de número de appliances es 1, 2, 3, 4 estufas. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ustedes tienen la tabla a la mano y ustedes ya están viendo lo que yo estoy escribiendo aquí en el tablero. Pues muchachos, está muy sencillo. El código de cierta manera lo pone fácil. Usted tiene ¿cuántas estufas? Tenemos 3 estufas. ¿Pero las 3 estufas pertenecen a la misma columna? No. Tenemos una estufa en la columna C, una estufa en la columna A y una estufa en la columna B. Razón por la cual vamos a aplicar, según corresponda, cada una de las columnas a la estufa que le corresponda. El código nos dice que en la columna A, para una estufa, aplicamos el 80% del valor de su columna, perdón, de su potencia. Luego en la columna B también aplicamos el 80% del valor de su potencia. Y por último, en la columna C vamos a aplicar un valor directo, o sea, no es un porcentaje. Si mi estufa está entre 8.751 y 12.000, el código dice 8. ¿Pero 8 qué? 8 kilowatts, o sea, 8.000 voltiamperios. Entonces sepan que aquí no lo está dando en kilowatts. Ustedes lo que van a hacer es ponerle 3 ceros y esa va a ser la potencia que le van a dar a su estufa de la columna C. Si tuviéramos 2 estufas en la columna A, el código, si no estoy mal, me dice que es el 75%. O sea, del valor de esas estufas, si fueran las 2 de la columna A, pues le aplicamos el 75%. Si las 2 fueran en la columna B, pues le aplicamos el 65%. Y por último, si fueran 2 estufas en la columna C, aplicamos 11, que es lo que dice el código, pero son kilowatts. Entonces usted agrega los 3 ceros y ya sabe que son 11.000 voltiamperes. Entonces, dejando claro cómo vamos a trabajar nuestra tabla, pues vamos a hacer este primer ejercicio, muchachos. Vamos a ver
qué valor nos dice el código que le vamos a asignar a estas tres estufas. Como le digo a mis estudiantes, si ustedes no comprenden, vean el video una vez más y véanlo cuantas veces sean necesarias hasta que se apropien del concepto, hasta que les sea fácil, muchachos. Entonces, voy a borrar la tabla, o por lo menos su primera parte, para trabajar el ejemplo que acabo de poner. ¿Cómo trabajamos ese ejemplo, muchachos? Bueno, ustedes si vieron el video de General Lighting, que es el paso 1 de Home Load Calculation, y si vieron el video del paso 2, que son appliances, saben que ustedes siempre deben dejar clara su carga en la fase y en el neutro. Y se estarán preguntando, pero Andrés, esas estufas están a 240 voltios, no tienen neutro. Bueno, muchachos, les tengo una sorpresa. Entonces, sabiendo pues que son tres estufas, y sabemos que la primera, el Electric Oven, tiene una potencia de 10.000, ¿sí? Este primero tiene una potencia de 10.000, ya sabemos que lo vamos a categorizar. ¿Cómo así categorizar? Pues miramos a qué columna pertenece. Estamos claros que estos 10.000 voltiamperios pertenecen a la columna C. Como es una sola estufa en la columna C, pues en la fase vamos a poner una potencia de 8.000 voltiamperios. Y entonces ese Electric Oven, con una potencia inicial de 11.000, vamos a usar de esos 11.000 solamente 8.000 para calcular nuestro feeder, nuestro servicio, nuestro alimentador general. Luego tenemos una segunda estufa, dice Electric Stove. Pero aquí nos dice que tiene una potencia de placa de 3.400 voltiamperios. Ya sabemos, ¿no? Hay que categorizarla. 3.400 pertenece a la columna A. Entonces saca usted su calculadora y dice, pues como tengo una estufa en la columna A, pues voy a aplicarle ese 80% que el código me dice. Entonces usted dice, bueno, 3.400 por el 80% me da 2.720. Ok, entonces en la fase voy a poner 2.720 voltiamperes. Tenemos una tercera estufa, sí, un Electric Range de 6.700. Ok, Electric Range. Pero no vamos a poner aquí los 6.700, vamos a categorizarla. 6.700 pertenece a la columna B, entre 3.500 y 8.750. Entonces, como es una estufa en la columna B, pues voy a hacer lo que me dice la columna B, y es aplicarle un 80% al valor de su potencia. Entonces, usted saca su calculadora de nuevo y dice, bueno, 6.700 por el 80% me da 5.360. 5.360 voltiamperios. Y ya, muchachos, tendrían ustedes las cargas individuales que van a asignar según el código a la fase de cada estufa. ¿Finaliza el video? No, no finaliza. Deben saber ustedes, mis queridos estudiantes, que hay un artículo, que es el artículo, pongámoslo al lado del neutro, el artículo 220.61b1. Ese artículo se llama Neutral Feeder Load y es el artículo que nos permite asignarle las cargas del neutro para poder llegar a ese neutro principal. Este artículo, muchachos, básicamente nos está dejando muy claro que a las estufas y hornos eléctricos y a las secadoras eléctricas les vamos a sacar el 70% de su potencia y se lo vamos a asignar al neutro. O sea, de estos 8.000 saco el 70%, de estos 2.720 saco el 70% y de estos 5.360 saco el 70% y se los asigno al neutro. Entonces aquí sería 3.752 voltiamperios. Para el segundo sería 1.904 voltiamperios
Y para el tercero, bueno, 7856, 5600 voltiamperios. ¿Cuánto vamos a asignar, señores? El 70% de su potencia para el neutro. ¿Cuál potencia? La que ustedes asignaron en la fase. Esto aplica para estufas, hornos y secadoras de ropa eléctricas, señores. ¿Sí? Estufas, hornos y secadoras eléctricas, vamos a sacar el 70% de su potencia y se lo ponemos al neutro. Entonces, no queda más que decir, si ustedes aprenden a trabajar la tabla 220.55, simplemente tienen que tomar la potencia de cada una de las estufas, mirar a cuál de las tres columnas de la tabla 220.55 pertenece, aplican el factor de demanda o el valor que nos diga la tabla para las estufas según corresponda, y eso es lo que van a poner en su tabla de potencias. Una vez han dejado claro cuánto es la potencia en la fase, según el artículo 220.61b1, sacan el 70% de las potencias en la fase y se lo aplican al neutro. Este es el primer capítulo que espero logre concluir esta semana, muchachos, explicarles todos los Special Appliances para ver si hacemos un video completo de cómo sería el Home Load Calculation para llegar a ese servicio de una casa. Espero les sea provechoso, se cuidan y estamos hablando.